Amén. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Extrañado a los Mishus. Sí, dice. Oramos, Señor, gracias Dios por esta noche. Gracias por tu amor, por traernos, por bendecir, por ser bueno en todas las circunstancias, Señor. Gracias porque son decisiones que tomamos y no por, Señor, situaciones de sentimientos, sino decisiones. Y este 2024 hay muchas decisiones en nosotros de servirte a pesar de los sentimientos. Gracias porque eres bueno, gracias porque siempre has guardado nuestras vidas y gracias porque, Señor, tú eres todo para nosotros. Bendice esta noche, bendice todo, Dios, y que tu palabra sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento los que están paraditos. Habíamos hablado y dicho que las palabras tienen un poder fuerte, ¿verdad? Y tanto que ustedes van a ver, dicen, no, lo que tú dices tiene poder. No sé si han escuchado. Lo que declaras tiene poder. En cierta forma tiene sentido, pero podría ser hasta muy de doble filo, porque como el universo fue creado por el Logos, por el Rema de Dios, entonces lo que sale de Dios se expresa. Entonces nosotros hablamos y se hace, dice. Pero ha llegado a casos tan graves que empezaron a declarar cosas, ¿no? Y decir, no, yo declaro que tengo casa, soy rico, etcétera, etcétera. Pero a fin de eso, un poquito para introducirnos en el tema, habíamos dicho, ¿no?, que las palabras pueden hacerse rema, ¿no? Y habíamos también hablado que el rema es una palabra específica, ¿no? El logos, ¿qué es el logos? ¿Qué es el logos? El contenido total de la palabra, el razonamiento, el pensamiento de Dios. Él es el logos. El logos siempre existió, aunque le dice el verbo. Y este logos se hizo rema, se hizo carne, ¿ya? Los pensamientos de Dios, lo que Él quería con la humanidad, tuvo que expresarlo a través de una persona. Y aquel que era Dios tuvo que hacerse carne, o sea, expresar el pensamiento de Dios hacia la humanidad para mostrarnos nuevamente el camino de salvación. Entonces así vino Jesús. Y Él nos trajo palabras de vida, palabras verdaderas, que son las que tenemos en la palabra de Dios. Pero cuando uno sale de la palabra, cuando uno escapa de la palabra o no tiene el conocimiento de la palabra, a veces se hacen otras palabras remas en nuestras vidas. Y es el tal caso de Elías, ¿no? Cuando una mujer le encuentra, bueno, esta mujer Jezabel le dice, mañana. Ella declara, porque Jezabel tenía un anillo. Los anillos son parte de lo que se llama la autoridad de alguien, ¿ya? Entonces antes se sellaban con el anillo, todo decreto, toda situación se las enmarcaba como algo real y un decreto. Generalmente eran los varones los que tenían esta situación de los anillos, como por decir Mardoqueo. Todos los hombres, los reyes tenían y sellaban con su anillo. A través de la historia pasa eso. Entonces Jezabel le quita el anillo a Acab, y es ella que es el matriarcado que tenemos en la Biblia, y lo que ella hace es decretar la muerte de un hombre de Dios. Ahora estoy haciendo un resumen general, ¿no? Y siendo un hombre de Dios, él conocía la palabra, él tenía la palabra en su vida, pero ¿cómo puede ser que algo le haya cambiado tan fácil su vida? Y él dice, no, me voy a morir, no sirvo para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hablamos, y de ahí fuimos a este tema. Y hoy vamos a usar mucho Biblia, aunque siempre la usamos, pero ustedes la van a usar. No he hecho como otras veces todo el estudio, sino lo vamos a hacer con ustedes para entender esto. La Biblia dice en Efesios 5:6, hablamos también, ¿no?, de los compases de espera, ¿no? Cuando hay espera y no viene Jesús, entonces de pronto dice la gente, no, ¿dónde está pues Dios, el que ha de venir, ¿no? ¿Dónde está? Y por ese compás de espera, que no hay una situación de su venida, se producen todos los problemas y hicieron el becerro.
que es el griego, más accidente, 30-56. Es logos. Ponemos al diccionario, es logo. La palabra es un pensamiento, es un tema, es un razonamiento, es una propuesta. ¿Ya? Y para nosotros es un evangelio. Pero si vamos a la otra palabra, por favor, es vanas. La palabra vanas, no. Esa palabra que nos ¿qué trato de decir eso? Habrá pensamientos, habrá razonamientos. Y si hay esos razonamientos huecos, ¿cuáles serían? Porque si es un razonamiento, si es un pensamiento, lógicamente este está bien estructurado, está bien detallado, pero que es vacío. Yo pregunto hoy, ¿no? ¿Qué pensamientos que son vacíos? Porque es un sistema y una estructura tan fuerte que ha logrado penetrar en vida. Cuando hemos hablado del transhumanismo, yo me recuerdo mucho de eso. Se está diciendo, no, el hombre ya no necesita a Dios. Y hacen estructuras detalladas del progresismo y de cómo el hombre tecnológicamente está progresando. Y ellos dicen, no se puede cambiar la humanidad y tecnificarla de tal manera que el hombre puede tener una simbiosis con la tecnología y perpetuarlo. Entonces han empezado a ser un hombre máquina y querer llegar más allá. Y estos vacíos que hemos dicho, inclusive se habla pues del concepto del nuevo orden mundial, que dicen, ¿no?, que la manera de hacer que el mundo no exista una población, ¿cuál era? O bien el aborto, legalizar otros tipos, o las miles de situaciones de sexuales. Y son razonamientos filosóficos con bases, o sea, no es cualquier cosa. Lo que tenemos ahora en Bolivia son razonamientos así. Por eso el sábado de aplicación, desde Tinder,
necesitamos que venga un gobernante que ponga paz mundial, que calme todo este caos existente. Entonces la palabra piensa en español es meditar. Entonces hoy el mundo está reflexionando, está imaginando, está meditando cómo cambiar lo que está pasando, cómo transformar las cosas malas. Pero la Biblia dice, separados de mí nada por eso. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad. El único modo de transformación que nosotros tenemos es a través de Él. De tal manera, de modo que si alguno está en Cristo, vuelva a criatura. Inclusive genéticamente, científicamente, muchas cosas cambian por la carga hereditaria que tenemos. Dice que hemos heredado los pensamientos huecos y vacíos. Pero cuando conocemos la Biblia y a Jesús en realidad, todos estos pensamientos cambian. Entonces, lógicamente, nosotros, para quienes no conocen a Dios, somos de acuerdo de aceptar tantas cosas que son pues para una manera de dar la población de sector y apoyarlas. Esto va a frenar. La medicina está frenándose. Pero nosotros sabemos que eso aquí está el mundo. Está el mundo. Y inevitablemente, ya la Biblia nos dice la palabra años, ya es peor que no tiene sustento. Por eso se dice que el peligro existente hoy a este nuevo progresismo, a esta nueva tendencia filosófica, pues a la iglesia que será que eliminar. La iglesia es un peligro. Bueno, también dijimos, ¿no?, que las nuevas tendencias son que las Biblias están cambiando en su traducción original a traducciones que convengan a nosotros. Les dije también, que dicen esto, eliminar Biblia de una manera. Yo decía, hay tantas Biblias de todo tipo existen, ¿no? Biblias para que cada uno responda. Parece hasta gracioso, ¿no? Para nosotros existe la Biblia gay, sí. Entonces se acomodan a las nuevas situaciones. Esto del salmo es un salmo mesiánico, más que todo milenial. Significa que un día todas las naciones van a pensar igualmente
que tú converses con alguien y cruces la frontera, saliendo de tus normas. ¿Sí? Entonces sí, de verdad, hay conversaciones que cruzan la frontera. Esto ya en el plano, estoy hablando de más grande, pueden alterar. ¿Sí? Pero es fácil nosotros ver un ejemplo tan más sencillo, pensar por decir, cuando hay conversaciones, gente que no conoce a los mal sanas, y que cruzan la frontera de los santos. Hay conversaciones tan sucias, hermanos, que es tan sencillas. Dios dice, ten cuidado de palabras. Y muchos no podemos culpar en esta. Por eso el Salmo dice, bienaventurado el hombre, no se ha sentado en silla. O sea, que se ha sentado en una mesa donde existe. Tú, o perdón, tú, para tener cuidado, ¿qué tendría que hacer? Conocer argumentos, es de ahí viene la palabra antítesis, algo contrario. Y esto que dice, ¿no? A la ciencia. A ver, lo vamos a ver. Por favor, pónganlo. No es la ciencia que estamos hablando. Esa palabra ciencia tiene que tener un contexto que podamos entenderlo. Por eso la Biblia, si se dan cuenta, dentro de su contexto griego o hebreo antiguo, necesita examinar. Estamos haciendo nosotros extraer, poder explicar el verdadero contexto. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra así? Oh, Timoteo, guarda lo que está comentado, evitando las profanas prácticas sobre las vanas. Los algunos levantan el versículo 31. Falsa. Y en esta no hay. ¿Quién es la? A ver, voy a decir. Aquí, la KGB. Esta. Para ponerle, estamos en qué verso es. Entonces, este es más complejo. El otro, así. ¿Qué se le dice a la ciencia? Entonces, ¿quién eran los gnósticos? Los gnósticos, ¿qué decían? Nosotros decimos en iluminación de los demonios. Los leones eran seres intermediarios que estaban ahí, que tenían, y ellos decían, no, hay un mundo más allá. Y que cuanto más te elevas en el conocimiento, más puedes ser Dios. Y los gnósticos decían, el cuerpo es malo, la materia es mala, porque Jesús nunca vino en carne. Por eso el Evangelio de Juan dice, no, Jesús vino en carne. Y ellos decían, no, por eso hay que castigar el cuerpo, es el espíritu el que va a decir, pasó. Era una mala ciencia, eso sí. Para ellos en ese tiempo era el adelanto de Dios. Pero era una antítesis, era algo contrario a qué.
estoy viajando y ya me han enviado los pasajes de avión y todo eso. Y bien, pues, eso es bueno. Pero estoy yendo a predicar, ¿no? Pero no siempre va a ser esas las palabras. Porque la profecía es exhortación, consolación, ¿ya? Es edificación. Pero muchas veces nos van a meter, necesitamos saber la palabra. Les dije, en un tiempo, esos tiempos que existían, decretaban, pues, que decía, mi hijito está enfermo. ¿Se acuerdan lo que les dije? Yo he quedado con experiencias fuertes así, de un hermano que su bebé estaba enfermo, y muchas de estos testimonios hay, ¿no? Y lo han llevado donde el pastor y le han dicho, mi hijo, ya decreta, di que tu hijo está enfermo, di que está enfermo, di que está enfermo, y no lleves al doctor porque es pecado. Perdón, gracias, Leo, yo estoy enfermo. Ya di que está sano. Gracias. Di que está sano, di que está sano, di que está sano y que no va a morir. Y si lo llevas al médico, es poner en duda tu fe en el Señor. Y cuando se encontró conmigo, no, llévale, le dije, porque Dios ha puesto la ciencia, pues. Pues no me hizo caso y el niño murió. Murió el niño. Y cuando me encontré que él, no, yo le he creído al pastor. Qué grave, ¿no? Lo que tú dices puede incidir muchísimo en otras personas. Hay cosas, recientemente hubo un problema de una pareja donde el esposo lo amenazaba a la esposa y fui ahí. Entonces la esposa dice, yo ya he empezado una demanda contra él y para protección de mí y de mi familia. Y el hombre decía, no, pastor, que lo quite. Si quiere que arreglemos esto, que lo quite, pastor. Y yo podía decir, sí, quítalo. Pero Dios me dijo, no, que siga. Y le dije, no, va a seguir. Necesitamos ver tu cambio. Y yo agradezco a Dios que haya dicho eso, porque no cambió, la situación, empeoró. Y es que había que tener una protección a la mujer. Necesitamos ser guiados por Dios. Porque una palabra mal empleada, una palabra mal dicha sin la guía del Señor nos puede traer problemas terribles. Ahora miren en las tinajas, Juan 2:6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad las tinajas, ¿ya?, de agua, y las llenaron hasta arriba. Ya no voy a hacer un estudio muy pormenorizado de esto, porque si no, nunca vamos a salir de este león, les decía. Está mucho contenido ahí. Pero sí, con ustedes quiero analizar algunas cosas. A ver, sin que ustedes vean. ¿Qué pasó en las fiestas? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A ver, vayamos al contexto de lo que saben de esta cita. Ya has leído, pues, pero sin leer. Primero era una boda. ¿Quiénes fueron invitados a las bodas? Jesús y sus discípulos. ¿Quién más? María. Algunos cristianos dicen, no, yo no voy a un matrimonio que a mí me han invitado. Pecado es. ¿Y Jesús? ¿No ven? Otra cosa es que, bueno, no te guste, bueno, mejor ser sincero, no me gusta ya. Pero no es pecado. Ahora, lógicamente, no viendo las situaciones. Es un amigo, es un familiar que no es cristiano, haz presencia. Ya más allá ir, pasar los límites es otra cosa. Pero un matrimonio cristiano, ¿por qué no? Pues anda, danza, gozate. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Cuántos días duraba un matrimonio en ese contexto judío? 1 semana. Los más pobres. Los ricos hasta 3 y 2 semanas. ¿Se imaginan si ustedes se casarán así? ¿Se imaginan? Ahora no, las bodas mediodía. Ahora ya son las bodas express. A las 6 de la tarde su luna de miel en otro lado y listo. Se evita gastos. Pero toda una semana. Entonces, ¿qué debía haber en toda la semana? Vino. ¿Por qué? Porque el vino es expresión de gozo. Si en una fiesta judía no había vino, era lo peor que existía. ¿Ya?
Pero también no podía pasar los límites, lógicamente, ¿no? Porque si uno pasaba los límites era grave. Ahí estaba el Señor Jesús. Ahora, no quiero ir más allá, ¿no? Ir al oinos o a las palabras que dice el griego para saber qué vino era. Si era jugo de uva o era vino. No voy a ir porque tendríamos que ampliar. Entonces, cuando llegan a la fiesta, no hay pues, llegan y se acaba el vino. Ahora, ¿por qué se acaba el vino? Hay una fiesta, ¿por qué se acaba la comida? ¿Por qué se acaban los refrescos? Muchos invitados vinieron, algo no se preveyó, o de pronto la familia, pues, porque era una semana, se cree que no era una familia muy acomodada. Y como no había vino, se ocasionó pues un problema ahí. Dijeron, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo? Y va pues María donde Jesús, ¿no? Lo que la Iglesia Católica dice la intercesora, pero no es tanto así. Va y le dice, hijo, no hay vino. ¿Y qué voy a hacer yo? Le dice, ¿por qué te metes en un problema que no es nuestro? Así en versión Freddy dice. ¿Ya? Cuando uno lo traduce, ¿ya? ¿Qué tienes que ver? No te metas en ese problema. ¿Qué mujer? Le dice, mujer, le dice. Entonces ahí no ha llegado mi tiempo, dice. Cuando no es el tiempo de Dios, no hay que forzar. Tiene que llegar el tiempo de Dios. Y cuando es el tiempo del Señor, ya María ya no insiste, pero dice, vayan donde Él. Él tiene la solución y hagan lo que Él dice. Entonces Jesús, ¿qué dice? A ver, ¿dónde estaba el problema para que no haya vino? Nosotros vamos a hacer un exégesis aquí. Ya hemos dicho, no había plata, etcétera, etcétera, ¿no? Qué triste sería que llegara al matrimonio, el vino se acabara. Y en pleno matrimonio, peor todavía. O para llegar. Yo he extractado algunas preguntas, ya no he hecho el estudio, no quiero hacerlo más porque como os dije, no vamos a ir. Se acabó el vino en las bodas. ¿Ya? ¿Cuál era el problema? Aquí hablando para nosotros, es que había 6 tinajas de piedra que estaban vacías. A ver, estructuremos un poquito eso. Yo me pregunto, aunque ya está ahí escrito, ¿cuál era la otra condicionante para llegar a un matrimonio o a una familia que yo visitaba? ¿Cuál era el protocolo? ¿Cuál era las fases de educación para llegar a un hogar? ¿Perdón? Entonces, ¿qué ha pasado? No solamente se había acabado el vino, ¿qué se había acabado? El agua. Entonces había 6 tinajas de piedra. Entonces la gente, para entrar, el protocolo ahí para entrar al matrimonio o a cualquier casa era lavarse los pies y las manos. Y había pues judíos extremistas que cuanto más se lavaban, más puros eran. Entonces, se habrán duchado con las tinas, no sé, pero se acabó el agua. Se acabó. Entonces había 2 problemas ahí. Se había acabado el vino y se había acabado el agua. Entonces, si se ha acabado el agua, ¿cómo entraron al matrimonio los invitados? Sí, ¿no? Rompieron el protocolo y dentro de la tradición judía entraron sucios. Y no deberían entrar nadie así a un lugar. Siempre tenían agua. Por eso cuando Jesús está, ¿se acuerdan? En una reunión, alguien tenía que lavar los pies de los discípulos. Nadie quería, Jesús es el que lava. Siempre debe haber agua. Los judíos desde la antigüedad, en el tiempo inclusive del Antiguo Testamento, para entrar al tabernáculo estaba el mar de bronce, la fuente de bronce de agua. ¿Qué se lavaban? Las manos y los pies. Porque ya en un bautizo ya ellos habían sido lavados todos. Pero como tenían que entrar al tabernáculo, se lavaban las manos y los pies. Siempre. Para nosotros es igual. Nosotros nos hemos lavado una sola vez con la presencia del Señor al morir por nosotros, nos lavó y nos bautizamos. Una sola vez. Pues el bautizo es una sola vez. Pero varias veces con la Santa Cena lavamos nuestros pies y nuestras manos para ingresar a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué se hizo? Se rompió toda situación de pureza, no, ¿cómo decirle? ¿No? De estructura que había. Entonces, haciendo eso, el problema para que falte gozo y falte vino fue el problema de falta de agua.
Ahora, no estamos haciendo el estudio, con ustedes estoy haciendo. ¿Qué tipifica el agua? No. ¿Qué tipifica el agua? No creo que no sepa este micro. ¿Qué tipifica el agua? ¿Perdón? La palabra. La palabra. Ya habéis sido lavados por la palabra, dice. Es la palabra. Nosotros la Biblia la tenemos que entender de esa manera, desde el contexto judío y de lo que Dios nos quiere revelar. Entonces así, bien fácil, miren, ni siquiera estamos haciendo una prédica. Cuando en un hogar falta gozo y se rompen estas situaciones, ¿a razón de qué sería? Falta de palabra. La palabra es la que da gozo. La palabra nos alienta, es el gozo que nos da. El libro de Santiago al final dice, no, consumo gozo por la palabra que tenemos en nosotros. Entonces los 4 cántaros llenos, los cántaros, los 6, ahora 6 es número de hombre, porque el hombre tiene que ser purificado. Purificaban los pies y las manos, un caminar o un accionar indigno para las bodas. Ahora, como les digo, estoy haciendo con ustedes, aunque yo nomás estoy pensando, pero piensen por favor. No lo he estudiado con mucha profundidad, pero yo quiero que el Señor nos hable hoy. También se está acercando a las bodas y tenemos que entrar a las bodas. Querer entrar impuros con los pies contaminados y el accionar malo va a traernos problemas. Ahora la otra situación, ¿por qué el gozo se nos está acabando? Porque las iglesias hoy día no tienen el gozo de servirle al Señor. Es que la palabra no nos está transformando. Y el Señor ahí pues en toda situación de ilógica para el hombre dice, llenen los 6 cántaros de agua. Dice, ¿para qué? El problema es el vino, Señor, no es el que tienen que lavarse los pies. ¿No ve? No sé si me está entendiendo. El problema es el vino, Señor, tienes que ser vino. ¿Ya? Alguien le puede explicar, no. Pero el Señor le dice, no, aquí el problema son los cántaros vacíos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. El problema son los cántaros vacíos. Entonces, llénenlos. Ahora lo lindo es, dice que llenaron hasta el tope, hasta rebalsar. No lo tengo ahí, los llenaron hasta arriba. No había oportunidad de hacer una mezcla, estaban hasta arriba. Y ahora aquí yo veo, no me dice la Biblia, me dice, pero está pues ahí en código, hay que leerlo. ¿Quiénes lo llenaron? ¿Quiénes? Está bien. Los siervos. ¿Y qué hicieron? Lo llenaron. Miren, no estamos haciendo un estudio, porque en base a preguntas se hace un estudio que el Señor nos da. Hoy los pastores y los ministros de alabanza y todos, ¿cuál es nuestro deber para que haya gozo en la Biblia? Llenarlos de palabra viva. Ahora, hay preguntas que yo me he hecho, son mis preguntas que yo he hecho ahí, ¿no ve? Dice que se convirtió en el mejor vino. ¿Se acuerdan del mandamiento Joc? ¿Qué es el mandamiento Joc? ¿Te acuerdas, Leo? Aunque no entiendas, obedece. Llena las 6 tinajas. Un signo de interrogación, ¿pero para qué? No, tú obedece. Que en la obediencia está la bendición y luego el entendimiento. Entonces, cuando llenó, ahora hay preguntas, ¿no ves? Es bien interesante las que yo me he hecho. ¿El vino se convirtió en vino cuando echaron el agua o cuando sacaron? ¿Por qué? Quiero que lo sustenten, porque no me dice la Biblia, no me está especificando, prácticamente la Biblia no dice. O sea, yo siempre me han predicado que cuando llenaron las tinajas ya estaba vino y lo sacaron. Pero la pregunta es, ¿y no podría ser que cuando sacaron se convirtió en vino? ¿Qué piensa? Leo, ¿qué piensas? ¿Estás ahí? ¿No quieres hablar? ¿Por qué? No, pastor.
¿Por qué? Ya. Sí, a ver. Es que solamente cuando usas tus dones es que se van a volver en vino. Si no los usas, no tiene sentido. ¿De qué valdría que las tinajas estén llenos de vino y no se los use? Bueno, es una posición que yo tengo. Pero cuando lo usas, eso se vuelve vino. Dios te va a llenar de la palabra. Pero cuando usas eso, se vuelve en el mejor vino. Los dones que nos da el Señor, las llenuras de su Espíritu Santo, las cosas que tenemos, hay que usarlas. Porque ¿para qué te vale que te llene y ahí te conserves? Bueno, es algo que yo manejo. Ahora puede ser que haya otra situación que diga, no, pues está bien. Ya. Entonces sí es bien necesario que si el Señor nos da, lo uses. Y cuando lo usas, el Espíritu Santo hace pues la obra del vino. Y cuando el maestro sale a la prueba y dice, ¿qué pasa con esta familia? Dice, primero se sirve pues el sino, y ellos han reservado para el final. Y el mejor vino es el que Dios ha reservado hoy para nosotros. Los hombres de antes querían tener lo que nosotros tenemos, y Dios nos está dando el mejor vino. Yo me lleno de su palabra cuando estudio, pero cuando lo doy es vino. Y el vino tiene ya muchos significados, porque también significa juicio, porque la palabra nos habla de todas estas cosas. Ahora, otra situación que yo me he preguntado, ¿no? A pesar de que Jesús es el invitado, ¿qué hubo en esa familia? Ya, ¿qué más? Pero fuerte, porque te escucho. A pesar de que Jesús era invitado en ese hogar, ¿qué había en ese problema? ¿Qué había en ese hogar? Ya lo he dicho. Problemas. Se supone que Jesús es el invitado, y si Jesús es el invitado, por lógica, ¿qué no debería haber? ¿O no? No debe haber escasez. Pero no. Los problemas nos ayudan, las tribulaciones nos sacan. Y a veces Dios tiene que hacernos pasar ese proceso de problemas para ver el mejor vino. Por eso les digo, no siempre es, conoce a Jesús y ya no vas a tener nunca más problemas. Él va a solucionar, nunca te vas a enfermar, no. Aunque el Señor ya no es nuestro invitado, Él es el Rey, Él es el Señor. Pero a veces Dios permite. La Biblia dice, no es necesario que haya problemas en la iglesia para que los que queden brillen y sean testimonio para los demás. Es necesario. ¿Cómo, Señor, necesario? Sí. Entonces hay circunstancias que van a ser necesarias, y aquí era necesario. Ahora, lógicamente, si yo, a los casados, poquitos hay. Si pregunto, ¿hay problemas en la familia? Y a los hijos, ¿han visto problemas en la familia? Sí, las hay. Bueno. ¿Y Jesús era el rey de esa familia? Sí. Entonces hay cosas que pasan que es por falta de palabra, no sé pues. Ahora, pero Dios soluciona esos problemas, sí, pero ¿cómo es? Llenando las tinajas. Llenando las tinajas. Si nos llenamos de su palabra, pues Dios va a dar también la conversión en vino. Amén. A ver, algo más, como les dije, este no es un estudio detallado, sino lo he hecho así bien rápido, pero algo más que usted pueda añadir, que el Señor le haya regalado, y me brinde por favor y lo ponga en estudio alguna vez. Ya.
Sí, si es posible, sí hay que hacerlo siempre. Pero como tú dices, a veces no siempre hay oportunidad, ¿no? En la iglesia no, peor si tienen, no te van a dar. Pero otra forma de compartir tu acción y tu cambio de vida. Pero si se puede, sí hay que hacerlo. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Qué pasó, Leo? ¿Por qué has hecho voto de silencio? ¿Has hecho un voto? No hay que hacer votos a la ligereza, hermano. Ah, ya, pues no quieres preguntar. Sí, a ver. O sea, tiene varios, pues, no es solamente uno, son varios. Porque si tú ves agua es la palabra, es el lavamiento, es el Espíritu Santo, o sea, no es solamente una. Nosotros aplicando una estamos haciendo. Si aplicáramos, por eso te digo, no es un estudio que estoy haciendo. Si aplicáramos todo, sacaríamos mayores beneficios todavía. Cuando decimos somos lavados, es decir, en este caso, el agua era necesaria para lavarse los pies, las manos, eso Uh-huh. decía esos discípulos, era necesario quitar los pies. Y claro, aquí entonces sería necesario, digamos, que uno se lave los pies con la palabra, usando La palabra es la que nos lava. Entonces, ¿por qué oramos, digamos, Señor, límpiame, Señor, lávame? Porque te estás apoyando en la palabra. ¿Dónde dice eso? Entonces, ¿qué estaría pidiendo al Señor? Que a través de la palabra me revele mi error o no sé. Bueno, te estás complicando un ¿Qué poco. estaría pidiendo cuando digo, Señor, lávame? Estás pidiendo que te lave. Pero eso que estás diciendo está apoyado en su palabra. No hay algo que esté saliendo de su palabra. El problema sería que tú dijeras algo que no está en su palabra. O sea, yo te traslado la pregunta, ¿por qué dices que te limpie? Porque en mi caminar, como es esa analogía, ¿no? ¿Ya? En el caminar uno se ensucia los pies. ¿Qué? ¿De cómo sabes que has ensuciado los pies? Mis malas acciones. Pero ¿de cómo sabes que es mala acción? Si el mundo dice que todo es relativo. El Espíritu Santo es quien. ¿Pero de cómo el Espíritu Santo te dice eso? A través de su palabra. Ah, pues. Pero hasta ahí, digamos, me estaría dando cuenta de que claro, Pero es que es la palabra la que te va a decir. Si no sabes la palabra, no va a haber nada de eso. Es la palabra la que te conduce a eso. Por eso dice, no, el Espíritu Santo les recordará las cosas que yo les he hablado. Si el Espíritu Santo no te va a recordar algo que no sabes. Ahora, lo otro es que la palabra es dada también por los pastores y predicadores. Pero si no sabes la palabra o yo no la sé, no va a ocasionar nada en mi vida. Pero cuanto más sabes la palabra, ahí es donde te va machucando el Señor. Sí, siempre vas a volver a la palabra. Va, pero gracias, Leito. Está bien. No hagas voto de silencio, por favor. ¿Ya? ¿Otro? ¿Nada? Ya, pasamos, ¿no ven? Ah, perdón, sí. Es que llegó su hora. No era la hora de su madre. No era la hora. Porque no le decía, ya mamita, ahorita lo hago. No dice, no ha llegado mi hora, dice. Pero después cuando llega su hora dice, sí, ahora lo voy a hacer. Porque había una necesidad. Porque si hubiera sido la hora de la madre, le hubiera dicho ese rato, no, sí, lo hago, ahorita mamá. Es tu hora. No, era su hora. Ahora, claro, los tiempos son bien cortitos ahí. Eso se llama los kairos de Dios, los tiempos específicos de Dios, no los cronos. Los cronos son nuestros tiempos. Entonces nosotros queremos las cosas en nuestros tiempos. Señor, ahora bendíceme ahora. Dicen, no, yo quiero, pero no ahora. En mi tiempo. Ahora, estos en la economía de Dios pueden ser cortos o pueden ser largos. Eso ya está en el Señor. Pastor, eso sustenta, o sea, ¿cómo decirlo? Va en contra de lo que en realidad está afirmando el catolicismo. Claro, sí. sí. Pero es como que Jesús le dice que no es como ella quiere. Claro, sí. Y además María también dice, hagan lo que Él dice. O sea, no los dirige a ella, los dirige a Jesús. Y en eso es encomiable, ¿no? Porque María, de algún modo, aunque no era su tiempo, sabía que Jesús iba a hacer algo. Es lo mismo que nosotros, ¿no? Aunque yo no sé que este tiempo es mío, pero yo sé que el Señor va a hacer algo en su tiempo. Esa ya es mi fe. Porque María la conocía a su hijo humanamente. Entonces María dice, no, sí, verdad, no es mi tiempo,
pero Él va a hacer algo porque esta familia tiene un problema. Vayan a Él, esperen su tiempo y Él lo va a hacer. O sea, los dirige a Jesús. No es que los dirige a María, ¿no ve? Entonces ahí Jesús dice, está bien. No sé, ahora, yo no conozco esos lugares, ¿no? Que son secretos. ¿Qué habrá pensado el Señor? ¿Qué habrá dicho? ¿Cómo habrá sido? Hay pensamientos que no son los mismos que yo. Por eso el griego nos ayuda harto, sabiendo el cronos y el kairos del Señor. A ver, lo veremos. No es mi tiempo. Dice, vamos a ver a Juan, donde dice eso. Me avisas cuando lo tienes. Ya está. A ver. ¿Dónde está? Dice, a ver. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. A ver, vayamos, Jora, creo que es eso. El otro. Jora es, ¿ves? Es una hora especial. En un lugar por ahí dice el Kairos. Ya lo voy a buscar para no ir más allá, ¿no? Lo voy a buscar. Pero cuando entendemos eso es mejor comprender, ¿no? Por eso los tiempos del Señor están definidos en cronos y en kairos. Por eso para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años, ¿no? 1000 años como un día, es el kairos de Dios, ¿no? Sus tiempos. Gálatas 4:4 dice, en el tiempo de Dios vino Jesús, justo en ese tiempo. Vayamos a este otro. Hay que pensar harto, hermanos. No hagan voto de silencio, por favor. Ya, porque puede ser que esté equivocado y yo, me corrigen. Ya, porque, ay, Joelito, perdón. Adelante. Ya. Gracias, Joel. Sí, si hay oportunidad que Dios nos da, háganlo, den. Pero también es importante tener sustentos bíblicos, ¿no? Hay que hacerlo. Estamos en discipulado avanzado. 1000 perdones si no estoy, diremos, viendo el nivel inicial. Este es un discipulado avanzado, por eso usamos palabras griegas, conceptos teológicos más profundos. Pero si en el camino existiera una duda, por favor haga la pregunta. ¿Ya? Así lo ubicamos en el tema. Porque este sí es, solamente me van a entender los que han estado conmigo en el tema de primicias, cosecha y rebusco. No sé si se acuerdan el tema que he dado. Si se acuerda de ese tema, va a ser más fácil entender lo que yo le voy a hablar. ¿Quiénes son la primicia? La cebada. ¿Quién es la cosecha? El trigo. ¿Y quién es el rebusco? La vid, la uva. ¿Qué es lo que se cosechaba más antes? La cebada. ¿Y qué se le ponía a la primera? ¿No ve? Un hilo, algo rojo. Jesucristo prefigura la cebada. Y las primicias van a ser llevadas. Luego, en el tiempo de la tribulación, va a haber la cosecha del trigo. Pero aquellos que queden más allá van a ver el juicio de Dios, porque la vida es pisar el lagar. Salió, dice Apocalipsis, como sangre los tiempos que vienen. Como les dije, son cosas así un poquito que van a ser profundas, pero lo vamos a tratar de explicar sencillamente. ¿Ya? Malaquías 4:5, ¿qué dice? Volvemos a Elías, porque es nuestro personaje que de alguna manera así muy sencilla lo estamos estudiando.
he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. ¿No ve? ¿Cuál es el día grande y terrible de Dios? ¿Cuál sería? ¿Cuál es Esther? Sí, todo el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Jesús dice, nunca se ha oído tal, ni nunca se oirá lo que viene. Y Apocalipsis nos habla cómo las estrellas van a caer, los juicios, las cosas que van a pasar en el mundo, cómo los abismos se van a abrir y van a salir los demonios. Eso habla la Biblia. ¿Ya? Dios dice, antes de que esto suceda, yo voy a enviar al profeta Elías. Y eso preguntó Leo la anterior vez, no como persona o su espíritu. No, su espíritu, su calidad, su acción. Porque Juan el Bautista es el Elías que iba a venir, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, la acción de Elías. Ahora, ¿qué caracteriza a Elías? ¿Cómo era Elías? Un hombre de coraje, un hombre que decía la palabra y lo decía. Él oró y no llovió, ¿no? Era un hombre, pero ya, Elías, pues, ya, era un hombre terrible, un profeta de Dios. Entonces, si hago, por eso digo, no tengo que ver el contexto de allá, la situación que Dios prepara y lo que Dios quiere para hoy. Esto ya a nosotros lógicamente no le entendemos. ¿Cómo va a venir Elías? Pero los judíos, ¿qué hacen en su Pascua? De ahí viene la Santa Cena. ¿Pero qué hacen en su Pascua? Ponen una quinta copa, porque de la tercera copa viene la Santa Cena, la copa de la redención. Pero hay una copa que se llama la copa de Elías. Hasta ahora los judíos siguen haciendo eso. Y lo ponen para que Elías venga y beba. Entonces cuando hacen su cena de Pascua, ellos le mandan al niño, ve a ver si ha venido Elías, si la copa ha sido tomada. Y el niño llega y dice, no, sigue llena. Entonces rompen el vaso. Los judíos están esperando a Elías. La Biblia me dice que no solamente Elías, sino 2 personajes vuelven en el tiempo de la tribulación a predicar el evangelio. Pero nosotros nos concentraremos en este tiempo. Va a venir el profeta Elías. ¿Qué va a venir? Sus acciones, su poder. Él, cuando oró, el río se abrió, cayó fuego del cielo. Entonces, antes de que venga el rapto y antes de que venga todo este tiempo, y inclusive después, porque es de doble cumplimiento, hay un poder que viene sobre la iglesia. Yo sí le escucho al pastor Borges, que es presidente de las Asambleas de Dios. En todos los anuncios que él dice, él está diciendo, va a venir un tiempo para Bolivia de avivamiento. Va a venir algo grande, pero él especifica para las asambleas. Y dice, de las asambleas va a salir algo que la iglesia va a ser avivada otra vez. Y él por eso ha hecho los 40 días de ayunos, o era 30, no recuerdo, hizo todo eso. Y lo he escuchado y le creo. Y no solamente es él, hay otro pastor que dice, el avivamiento no viene de afuera, sale de Bolivia, dice. Entonces, antes de que venga estos días grandes y terribles, algo va a pasar con la iglesia. Porque Jesús se tiene que casar con una iglesia fogosa, una iglesia llena de amor hacia Él. Porque no se puede casar con una iglesia fría. Algo va a suceder. Pero si hago esta lógica, estoy hablando de lógica humana, pero que sí me vale. Si viene Elías, ¿quién también viene con Elías? Jezabel. Porque cuando apareció Elías, apareció Jezabel. ¿Para qué? Para frenar este movimiento. Ahora, ¿hay confrontación o no hay confrontación? Sí. Entonces lo que estoy tratando de decir, que estos tiempos Dios va a mandar un avivamiento, pero no va a ser sencillo, porque va a surgir no Jezabel mismo, sino un espíritu jezabelino. ¿Y Jezabel por qué se caracteriza? Ya, 1, matriarcado. 2, manipulación, dijiste, está bien. Y
¿Y en Apocalipsis? ¿Y en Apocalipsis? ¿Por qué? Ya, aunque Jezabel ya es la gran ramera que hace eso, pero más que eso hay algo que le caracteriza en Apocalipsis. Más que eso. Inmoralidad sexual. Tan terrible que va a ser una situación en la iglesia que el Señor se va a enojar. Ahora pregunto, ¿no está así? Ahora está el espíritu de Elías, habría que preguntar también. Sí, yo creo que sí. Porque sí, Dios está levantando hombres que están predicando el evangelio de Dios, pero este espíritu está queriendo impedir este movimiento. Ahora, entonces, si el espíritu de Elías es algo, hay otros espíritus, o sea, otras dos cosas que nos hacen acercar a la venida del Señor. ¿Cuál es? Como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot. Por eso lo estoy diciendo. Elías prefigura las primicias. Porque Elías, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con Elías? ¿Murió en la tierra? ¿Qué pasó? Fue arrebatado. Entonces nosotros estamos viviendo los días de Elías en la iglesia. Pero para ahí vamos a tener que ver qué cosas ha pasado. Pero luego en la cosecha vienen los días de Noé, que nosotros ya lo estamos viendo. Y vienen los días de Lot. A ver, vayamos con ustedes. Pues les digo, no es un poco profundo, pero tenemos que entender lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Son cumplimientos escatológicos. Y yo estoy pues muy complacido, muy alegre de lo que Apocalipsis dice, lo que Daniel dice, ¿no? Los sellos serán abiertos. Y lo que antes no se conocía, Dios nos está revelando. Estas cosas muchos no sabían. Y si sabían, no lo entendían, no sé cómo decirle. En el libro de Lucas, como en los días de Noé, dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ahora, este tendría que ser otro estudio, porque mi primera pregunta sería: ¿qué comían para que sean los días de Noé? O sea, ¿Dios se puede enojar por lo que come uno? ¿Qué comían? Y eso lo hago espiritualmente, pero si lo hago físicamente, literalmente, ¿qué comían? Hoy de verdad está siendo grave el comer. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser una señal comer? Porque si todos los días comemos, ¿cómo yo puedo? ¿Cómo podría ser? Es una señal de que Dios debe, todos los días comemos. Ya. ¿Cuál sería la señal? Otra cosa que al comer, pues yo pensaba, hay hace un tiempo se habló sobre esta droga que hace que las personas se vuelvan tipo zombies. Ah, sí, la nueva que ha salido. Comienza a comer y tiene ese canibalismo y drogas de ese tipo. Entonces, eso sí, digamos, es algo que es una señal. Nosotros no comemos ahora. Porque está saliendo de los límites. Cuando se habló del COVID y ese tiempo, que comían murciélagos y una serie de cosas. Las mayores exquisiteces hoy, ¿en base a qué están? A cosas prohibidas. Se habla mucho de canibalismo. ¿Será? Si bien es, perdón. Sí, están haciendo de todo. Algo está cruzando los límites. Pero también por el otro lado es que en los días de Noé el afán número uno, ¿cuál era? Comer. ¿Y qué no había? Búsqueda de Dios. En las dos cosas. Y en los días de Noé son 4. Miren los días de Lot, son 6. Sí. Por eso estoy diciéndote, Noé, Elías, ¿qué prefiguraría? Las primicias. Noé, la cosecha, y Lot es la vendimia. Son etapas que vamos a vivir. Muchos decían, y es que en los días de Noé, dice, bebían. O sea, la otra pregunta, ¿qué bebían? ¿O es que el hombre se ha concentrado más en comer y beber que buscar a Dios?
Ahora bien, dijo Juan, que comer no es un delito. La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma, dice, ¿no ve? Pero las prioridades se han perdido. O sea, los principios, o sea, las prioridades son comer y beber. Pero se casaban. Otra pregunta es: ¿con quién se casaban? Pues lógico, pastor, con una mujer, ¿no? Pero ahora es así. Y se daban en casamiento. Hubo un caso en Corinto, el único caso que conozco, pero no sé, y en Perú conocía uno, ¿no? Cuando llegaron de Pablo decía: no, esta es la 24ª esposa. Y una vez cuando fui a Perú pasé eso, cuando estuve en consejería con una jovencita, y ella me decía: mi papá se ha casado 20 veces. Los días de Noé son así, ¿ya? Pero ya no hay búsqueda de Dios. En los días de Lot, igual, comían, bebían y compraban. ¿Qué les ha parecido estas fiestas? Un consumismo terrible. Pero no solamente compraban, sino vendían, un comercio total. Ahora, si bien, entre paréntesis, el nacimiento de Jesús, pero parece que ya ha perdido todo ese detalle, ¿no? Plantaban y edificaban. O sea, era un progresismo, lo que hemos hablado, un progresismo. Pero ¿quién no estaba en todo esto? Dios, no estaba Dios. Estos otros 2 días vienen, pero nosotros estamos en los días de Elías. Siempre nos han predicado los días de Noé y los días de Lot, pero nosotros estamos en los días de Elías. Y en los días de Lot ignoraban el juicio que vendría. Y en Apocalipsis mucha gente dice: no, dice que las rocas nos caigan, quería matar, y la muerte no hubo más. Y los juicios que vienen en Apocalipsis, las copas de ira, las trompetas, son terribles. Entonces, de verdad, es un tiempo muy especial que estamos viviendo. Ahora, lo que yo estoy hablando es la Biblia, no estoy agarrando otros tópicos, es la Biblia esencialmente nuestra situación. Vivían para ello, vivían para comer, vivían para casarse, vivían para darse en casamiento, vivían para comprar y vender, vivían para plantar. Era el día. Y creo que es hoy día escuchaba en las noticias, decían: no, vivimos para el día, tenemos que comer, y para comer tenemos que vender y tenemos que comprar. Si no vendo en el día, no tengo. ¿Y se han dado cuenta que está así? Y nosotros mismos sentimos que la economía uno tiene que trabajar, pero estamos sacando a Dios. Pero con Elías todavía no. Aunque esos 2 días por venir están ahí. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Si usted se traslada a Génesis, no hay Dios en el juicio, no existe. Es una situación bien complicada. No hay ni religión. O sea, el hombre fue el máximo ente, la máxima expresión de superioridad. Y los que han estado en la clase con los jóvenes de progresismo me van a entender mejor todo eso, y del transhumanismo. Es el hombre. ¿Ya? Veamos, van a disculpar este problema de las imágenes. Otro problema que había en los días de Elías, no es tanto casamiento, no es tanto matrimonio, aunque están ahí latentes, pero no está tanto como va a ser, porque dice Apocalipsis que inclusive va a haber mercadería de almas. ¿No ve? Babilonia, van a vender almas. Y ahora hay pues harta situación de venta de niños y tantas cosas, pero las almas al diablo se van a vender, dice Apocalipsis. Por eso Dios destruye Babilonia. ¿Qué dice? Otra situación que va a haber en los días de Elías: sequía y hambre. Pasando muchos días, vino la palabra del Señor Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y había gran hambre en Samaria. Con honestidad, no quiero decir que no estaba en desacuerdo con el evangelismo ni nada de eso, pero no pensé que íbamos a tener esa respuesta, de verdad, Joaquín. Porque los tiempos que hice evangelismo, la gente nos trataba muy mal, nos sacaban, hacían problemas, etcétera, etcétera. Pero en este último evangelismo he visto hambre. Ahora, ¿por qué es el hambre? Ahí está. Porque hay sequía. ¿Y la sequía de quién es? De la iglesia.
Si la iglesia no da alimento, la gente va a morir. La gente va a morir. Cuando estuvimos en el evangelismo, ahí está el pastor, ¿no? Ahí está el pastor. Hasta la Yare ha habido evangelizar al pastor. Está bien, pero cuando acerqué a esas personas tenían hambre de Dios. Y el mismo hecho que ya estaban esperando sentaditos en sus sillas, ¿no? Bien interesante, y no se fue la gente. Ahora no sé si por los regalos fue la carnada especial, pero se quedó. Entonces, ¿hay una sequía hoy de la palabra? Sí, lo que estaba diciendo mi hermana. Necesitamos compartir. Creo que ha sido una voz de Dios de seguir saliendo más evangelio. Ya lo hicieron los jóvenes, pero ha sido muy buena. Te cuento, Arlet, que están volviendo los misioneros del Perú. Va a llegar José con 15 jóvenes. Otros. Solamente que yo no estoy esas fechas. Entonces José dice, pero pastor, usted tiene que estar. Coordina, le digo, si hay la posibilidad, ¿ya? Si pueden, háganlo, ¿no? Porque ellos tienen estrategias de evangelismo muy buenas, ¿ya? Ahora, pero lo que quiero decir es que la sequía trae problemas. Y es lo que ya está diciéndonos, nos dijo mi hermana Judith. Si no compartimos lo que tenemos, nosotros estamos engordando. Este 2024 no hemos elaborado nuestro POA todavía, pero sería bueno que pongamos evangelismos. Muy bien, Juanqui, muy bien, jóvenes. Muy bien. Yo quedé gratamente satisfecho y yo creo que más Dios. Hay hambre, mucha hambre de Dios. O no, o quienes o me están contrariando. A ver, díganme, ¿cómo es los que han ido? A ver, di algo. Era una tarde de mucha bendición. El Señor nos ha respaldado de principio a fin. Cuando ha acabado nuestra mente empezó a llover. Sí, y ha venido como un cinturón, así ha venido. Yo, Juanqui, así, ya estaba bien. Nada, Juanqui, estaba bien emocionado. Ya. Sí. Las personas mayores, en especial yo les veía apenas empezó a orar y oraba por ellos, todos lloraban, necesitaban de alguien les hable. A mí lo que más me ha sorprendido no son los mayores, son los niños, porque los niños me están diciendo que Jesús viene, porque eran los niños los que pedían oración y te decían todo esto, y no era uno, dos, eran hartos, ya no había para alcanzar para decirles a ellos. Un hermano que vino al evangelismo dijo, pastor, yo doy el equipo para el próximo evangelismo, porque parece que estaba algo mal, dice ella. Yo doy todo el equipo, dígame cuándo y traigo, dijo. Es que Juanqui, y hay un equipo bueno, dice. Sí, tenía algún problema el equipo, estaba así, pero sí hay. Leo, a ver, ¿qué has sacado tú de ese día? Puesto esto en el corazón de los hermanos y que hemos podido ser usados como instrumentos para el Señor. De verdad, todas las veces que, bueno, al menos yo, las veces que ya he estado presente, siempre se ven cosas así. Algo que ya hemos notado todos los conflictos que hemos salido es esto. De que esperamos que sea como antes, que la gente no te tome en cuenta, que se burle, que te vote. Y resulta ser todo lo contrario. Gente necesitada. Sí. Entonces en los días de Elías había sequía y había hambre, pero la sequía es de la iglesia. O sea, tenemos que entenderlo así. Estamos viendo esos días, pero bien, porque Elías pidió que lloviera y llovió. ¿No ve? Son esos días. Primera, sí. Adelante. Ajá. Jesús ha hecho muchos milagros cuando estaba aquí en la tierra. Hoy en día a veces el cristiano, no sé, nos decimos, el Señor te va a sanar y todo aquello, pero realmente de
solamente al tocar los enfermos se sanaban. Y he visto muchos evangelistas anteriores ya en el estadio mismo, se sanaban los enfermos, ¿no? Y aguas de ar. ¿Qué hemos pasado en este COVID? Decían aún en los medios de comunicación, ¿dónde están esos cristianos que predican a Jesús, que Jesús sana? Y en la radio mismo, vengan, va a ser milagros, Dios les va a dar sanidad. Yo me he confrontado, he ido al lado a tocar, a tener reconectada, y no puedo bien. Porque había una señora, una postrada en casa, lleno, si no hay alguien que ponga en orden todo eso, ella podría hacer. Y yo me he puesto tan impotente, es solamente orar, que orden, pero realmente necesitamos ese espíritu de Elías que realmente se mueva, ese espíritu que solamente a tocar los enfermos. Y estamos en esos días. Ese día en el evangelismo oramos por muchos enfermos. A nadie hemos mandado al médico, hemos orado. Aunque le he llamado a Led por la situación de que tenemos a alguien que conoce y sabe, pero siempre hemos acudido. En los días de COVID me llamaron. Había una hermana que su pulmón estaba negro, me llamaron llorando. Pastor, ya no sabemos qué hacer, la han desahuciado. Pónmela en el celular, le dije, vamos a orar. Toda la familia se convirtió, sanó la hermana. Estamos en los días del IMSS. Solamente es que nosotros creamos en Dios y con autoridad oremos. Ahora, ¿qué va a perjudicar que no haya sanidad? Que no te laves los pies y las manos, que el Señor te llene el cántaro. Porque si estás con los pies y las manos sucias, no hay el vino. Estas son las cosas que Dios nos está pidiendo para este último tiempo. Pero sí, yo creo, y estos tiempos han sido bien especiales para mí. Así como ha sido bien duro, he estado orando y he estado viendo la gloria de Dios. Entonces orar con autoridad y pedirle a Dios que haga. Entonces, Judy, ese espíritu ya está, porque son los días que estamos viviendo. Solamente que a veces la iglesia está seca, pero hay que pedir. No solamente cantar, manda la lluvia, si no tiene que llegar la lluvia. Y la lluvia es palabra de Dios, ¿no? Ya nos vamos, pues ya nos estamos yendo. ¿Qué dice 1 Reyes 17:1? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y hoy día, por su palabra, podemos orar que haya estas lluvias. Solo Dios nos dé las estrategias para este año. Sé que estamos en una situación así, de qué tenemos que hacer. Hoy día fui ya al vaciado de lo que es el Río Seco del nuevo local. Es grande. O ahí nos vamos, estoy diciendo. Tiene aulas, tiene baños. Estuvimos orando por ahí. Esa es la nueva obra. Vamos a estar obreros ahí. La situación está así, hermanos. Dios va a abrir. Dios va a abrir. ¿Ya? Dios va a hacer. Fabi, no te duermas. ¿Ya? Cuando falta agua, cuando falta palabra, uno desciende al mundo. Ahora, estas ya son citas bíblicas. Usted ya es y 20. ¿Le hacemos la próxima por el horario o quiere terminar con esto? Sí, está bien. La hora no está muy avanzada, pero usted tiene que hacerlo, yo no lo voy a hacer. Saque su Biblia. Vámonos, dice, estás en sequía. Ya, una por lo menos. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando falta la palabra? Léalo, solamente una sola. Y si puede anotarla en su casa, lo hace. Como les dije, ya no he hecho un estudio como hago, bien sistemático y todo les coloco. No, usted tiene que sacar. ¿Has leído ya? Lee Génesis. Desperta de tu sueño, despierta de los muertos, que Cristo te lo... Dime. Claro, pero explícame bíblicamente. ¿No está? Está el... No está saboteando, hermano. Ya. Génesis 12:10. ¿Qué pasa cuando hay hambre? Lean su Biblia. Pero ¿cuál era la causa? Sequía, falta de comida.
En Sabrán, ¿qué dijo? No hay, hay sequía, tengo que salvar mi familia. ¿Y dónde descendió? ¿Y salvó a su familia? ¿Salvó a su familia? Dios salvó, porque si no, Faraón le iba a tomar a su esposa. La sequía nos hace descender a Egipto. Es la palabra, dice. Entonces quedaremos ahí. Las próximas hay más todavía para ver. ¿Ya? A ver. ¿Cómo sería ese sequía, digamos? Porque estaríamos analizándolo en aquí, ¿verdad? Abraham estando en la iglesia, había sequía en la iglesia. Eso se interpretaría como que alguien que tenía una necesidad de un mensaje de Dios no lo encontró en la iglesia y fue a buscar en el mundo lo que no encontró en la iglesia. Sí, puedes hacerlo desde ese lugar que tú estás meditando, pero es que el mundo hoy, si no tiene la palabra, ¿dónde está descendiendo? Porque lo que estoy tomando ahorita el contexto es evangelismo, de lo que hemos hablado, ¿no ve? La gente cuando no conoce la palabra, ¿dónde va? Al mundo. Pero en la iglesia, la gente cuando no tiene la palabra y el gozo, ¿dónde desciende? O sea, como no es un estudio, y ahí sería nuestro pequeño problema, no estoy desglosando todo lo que tú dices, solamente sacando la parte principal que estamos hablando, ¿no? Pues les dije al principio, no es un estudio como me gusta hacerlo a mí, porque nos vamos a quedar con esto, les dije, terriblemente. Sí. ¿Cuál sería la sequía entonces? La sequía sería una falta de comunión diaria de nosotros. Podría ser. O el hecho de lo que Judy dijo, que teniendo palabra no la aplicas. Porque dice Jesurún, estás engordando y estás dando patadas, dice. A veces el no aplicar la palabra hace que entre nosotros con la misma palabra nos choquemos. Por eso Jesús te ama, Río Seco, va a ser un buen, no pretexto, una buena situación de que la palabra sea compartida para allá. Y van a tener que ir ustedes. Ahora vamos a ver del sacrificio, los 4 pilares del altar. Muy interesante va a ser este estudio, aunque es cortito y pequeño. ¿Ya? Amén. Cerramos ahí, ¿está bien? Ya, ¿alguna pregunta más? Lo bueno es que están pensando y razonando, eso es bueno, porque esto yo no lo estoy haciendo ya así como si lo hubiese como le hubiera sacado harto, nos hubiéramos quedado con ese tema harto. Está en el global para que nosotros pensemos, se aplica lo que él dice, se aplica lo que me dice, se aplica muchas cosas. Ya, pero es entender que la falta de palabra, como la palabra es acción, ¿no ve? Porque una palabra sin acción es logos y una palabra accionada es rema, ¿se acuerdan? Pues por eso hemos estudiado harto. Una palabra que no traiga cambio y vida te va a ir descender a Egipto, pero una palabra accionada que la vivas siempre te va a mantener en relación con el Señor, ¿no? Bueno, no, sin decir nombres ni nada, alguien se me acercó y me dijo, pastor, a mí no me gusta sujetarme. Desde pequeñito nunca me he sujetado porque soy hombre libre, así me dicen. Y yo le dije, sí, ¿y por qué? ¿Qué respuesta usted me da? Y yo le dije, no conoces a Dios. ¿Cómo no conoces a Dios? Cuando conoces a Dios, sujetarse. Y le compartí, tienes razón, sí, me dijo. Conocer a Dios te es más fácil, pero no solamente conocer de palabras, sino accionarla. ¿Vale? Amén. Cerramos. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Dios, por tu amor. Enseñamos palabras de vida, pero si esas palabras de vida no nos cambian y mantenemos nuestra posición, no tiene sentido. Es un logos, un conocimiento, un razonamiento. Esta tiene que volverse acción en nuestras vidas. Con razón el enemigo usa remas para culparnos, para llevarnos a cosas malas, porque el enemigo sabe que la palabra transforma. Y por eso vienen los remas poneros, los remas argos, los remas malos. Pero cuando yo conozco el rema de Dios, esa cambia mi vida. Cambia mi vida, Señor. Gracias por el evangelismo, gracias por lo que vas a hacer este año. Por favor, guíanos. Enséñanos a hacer tu voluntad, Dios amado. Y perdónanos si
Hay cosas que no podemos entender completamente de tu palabra, pero ayúdanos a entenderla y a vivirla como tú tienes, Señor. Esta noche te entregamos nuestras vidas. Gracias por tu amor. Estamos en los días de Elías, y en los días de Elías, en hambrunas y en sequía, tú mandas lluvia. En los días de Elías, Señor, va a haber la muerte de Jezabel, va a pasar hartas cosas. Aunque quedan las manos y la cabeza, son triunfos que tú das a personajes que tal vez han vivido momentos muy difíciles. En los días de Elías hay la restauración de los altares, Señor. Y aunque quedó solo Elías, tú los respaldaste ante 850 profetas falsos. Antes que vengan los días de Noé y antes que vengan los días de Lot, estamos en los días de Elías, Señor. Gracias, Padre. Te agradecemos, te bendecimos. Y Señor, te pedimos que bendigas las ofrendas hoy, que con amor lo damos, Señor, y no por obligatoriedad. Y si alguien no tiene, bendícelo, Dios, para que tenga un trabajo, para que tenga el sustento diario, Señor. O si no, enséñanos a ofrendarnos nosotros mismos a ti. Y gracias por todo, Señor. Yo quiero pedirte la bendición de la iglesia, aunque todavía no viajo, que guardes todo el viaje de ida y de retorno, Señor, allá para compartir en el Perú. Y Señor, el retorno sea bueno también contigo. Yo recibo la bendición de mis hermanos para poder ir, Señor. En tus manos está todo esto, papito. Y al tiempo de irnos también guárdanos, Señor, hasta llegar a casita y que meditemos esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Están invitados a ofrendar, hermanos, no es obligatorio por si acaso. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén, hermanos. La invitación siempre para el día domingo, la reunión 9:30 de la mañana, así es que estemos puntuales, por favor. Yo creo que reunión de jóvenes todavía, ¿no? ¿O sí ya? Ya, 2024 entonces, reunión de jóvenes 5:30, bueno. 5:30, hermanos, por favor, están bienvenidos. El domingo, ya le hemos dicho, 9:30 de la mañana. Amén. Creo que no hay más anuncios, ¿verdad? Amén. Nos despedimos. Querido Dios, gracias. Papito, gracias, Señor, por el tiempo siempre que nos permites conocer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar rebalsando, Señor, de tu palabra. Señor, aún, como decía David,